Y ahí le trasladaría al público una rebaja en los combustibles, ayuda a la inflación, ayuda a la economía, obviamente, de los particulares, pero no acentúa la situación de ANCAP, la situación deficitaria de ANCAP. Bueno, yo creo que la situación de ANCAP es muy compleja. Digo, ¿cómo se cubre ese agujero si no? El tema es que la solución de ANCAP, a mi modo de ver, no se va a solucionar o no se va a encaminar hasta tanto no se le encuentre una solución a los 2.000 millones de dólares que componen el pasivo de la empresa. Sí. Que, como lo ha denunciado el propio ministro Astori, es un endeudamiento muy alto, es un endeudamiento mayoritariamente expresado en dólares y además es un endeudamiento con una cadencia de vencimientos también complicada porque hay una gran concentración de vencimientos en el tiempo más cercano. Hasta que eso no se reperfile, se reestructure, y yo creo que eso no se reperfila ni se reestructura sin la intervención del Estado de alguna manera, no sé si emitiendo deuda del Estado, no sé cuál es si es que el Estado se haga cargo directamente de una parte o de toda esa deuda. La solución de ANCAP yo creo que en el corto plazo no tiene una solución pacífica. No es simplemente quedándose con la plusvalía o con la diferencia, digamos, o con la renta petrolera, por decirlo así, como consecuencia de la diferencia de precios. Eso lo ha venido haciendo, repito, desde el mes de julio. Sí. Y la situación estructuralmente no cambia. ¿Cuál sería la situación la solución no pacífica? No, yo Usted dice no tiene solución pacífica. No. Cuando digo no tiene solución pacífica, no estoy pensando en ningún atajo ni en ninguna solución dramática, como algunos dicen, porque a veces del oficialismo se dice, no, la oposición hace énfasis en esto porque quiere privatizar ANCAP o quiere desmonopolizar el mercado de los combustibles. No, sobre eso podemos discutir en una mirada de mediano y de largo plazo. Yo creo que los temas de corto plazo hay que resolverlos racionalmente de acuerdo a las condiciones imperantes. Y cuando digo que, por lo tanto, no alcanza simplemente con ir mejorando la eficiencia y la gestión, digo que hay un tema estructural que pesa mucho y que no se arregla solo con los costos operativos. Eso también hay que hacerlo, que también lo ha denunciado el ministro Astori. Sin ninguna duda los costos operativos se dispararon. Eso hace a la gestión, eso hay que mejorarlo. Pero aún mejorando eso, mi visión, y en función de lo que ha sido sobre todo el balance del 2013 y del 2014, hasta que no se le encuentre una salida estructural, hasta que no se reperfile de verdad la deuda de ANCAP, esa deuda de 2.300 millones de dólares, creo que va a ser difícil solucionar el tema, por lo menos en plazos relativamente razonables, ¿no? Diputado, la semana pasada la ingeniera Cose anunció que el Estado canceló el contrato con GNLS, el consorcio que llevaba adelante la obra de la regasificadora. ¿Le parece una decisión acertada en el contexto en el que se estaba? Obviamente quizás no era lo más deseado, pero en el contexto en el que se está. Yo creo que es una decisión neutra y le voy a explicar por qué. Porque creo que lo único que hace es confirmar el fracaso de un proyecto que es el proyecto de la construcción de la planta regasificadora. El proyecto fracasó, no se hizo, no se va a hacer y no se va a hacer, entre otras cosas, porque se firmó un acuerdo de rescisión. Sí. La ministra anuncia el acuerdo de rescisión como una gran noticia y la rescisión simplemente lo que confirma es que el contrato no se va a cumplir. Que la rescisión incluya el cobro de la multa de 100 millones de dólares tampoco es para ponerse demasiado contento, porque eso ya lo sabíamos. Lo que pasa es que la garantía de 100 millones de dólares no alcanza a cubrir, apenas cubre, digamos así, una parte de todo lo que el Estado ya ha gastado e invertido en este proyecto fallido. Solo por concepto de las obras conexas, básicamente la construcción de la conexión del gasoducto con la terminal que no existe, y la obra de dragado, que se hizo apenas un 15, un 20%, entre otras cosas porque no había estudios de suelo y porque se encontraron con roca en la etapa de apertura del canal de acceso. Bueno, pero eso solo implicó gastos por 140 millones de dólares. A eso hay que agregarle otros gastos, los gastos que ha generado la propia empresa Gas Sayago. Gas Sayago es una empresa que tiene un presupuesto de 4 millones de dólares por año solo de funcionamiento, que gasta 2 millones de dólares en sueldos. Entonces yo digo, ¿todo eso para qué? Porque todo eso se hizo para un objetivo concreto, construir que el país tuviera una planta regasificadora y que el país tuviera gas natural, por lo tanto regasificado, ahora, en el mes de julio del año 2015. No ocurrió. Entonces, la ministra dice que esto es una buena noticia. Yo creo que en realidad es una mala noticia porque es la confirmación de que algo salió mal. Por otro lado, lo dijo en la interpelación que nosotros llevamos adelante y lo ha reiterado después, vamos a hacer una planta regasificadora. Ahora, yo hasta ahora lo único que he visto es ni siquiera la voluntad de hacerlo, sino un exceso de voluntarismo, porque no ha dicho ni qué es lo que van a hacer, ni dónde van a hacer esa otra planta que supuestamente algún día harán, ni cuáles son los estudios que al respecto se están llevando adelante. Mi información, inclusive, es que en Gas Sayago este tema se habló la semana pasada y la propuesta que
que planteó allí la señora gerente de la empresa fue invertir $4 millones en nuevos estudios de suelo, pero estudios de suelo en el mismo lugar donde se iba a realizar el proyecto anterior, que ya se demostró, los hechos demostraron que ahí la regasificadora no puede ir porque los niveles de sedimentación son altísimos y porque por lo tanto el suelo submarino es de condiciones que no son adecuadas para la inversión. Tanto es así que la propia empresa Gasallago, esto no ha tomado estado público, pero yo tengo esa información, el propio directorio la semana pasada resolvió no hacer esos estudios de suelo, o por lo menos no los aprobó. A ver si entiendo bien. Estudio de suelo que propone una gerenta de la propia Gasallago. Exactamente, como una alternativa de empezar a caminar en el sentido de construir un nuevo proyecto. Y el directorio de la empresa desestimó entonces esa Mi información es que la semana pasada no se votó y que es un tema que se va a analizar con más detenimiento y además se advirtió, y por suerte se advirtió, creo que en eso hubo mucha razonabilidad, que gastar $4 millones en estos estudios, que repito, estudios de algo que yo diría está estudiado porque ya los hechos demostraron cómo son las cosas, no parece demasiado razonable ni lógico. ¿Y cuál es la salida de este entuerto? Y yo creo que la salida es que el gobierno reconozca lo que no ha reconocido todavía, y es que, bueno, en esto se equivocó, fracasó o las cosas salieron mal. Está bien, pero ¿y al día siguiente? Y bueno, yo diría, es momentos de pensar cuando el país está en un proceso de exploración petrolera, donde en pocos meses la empresa Total asociada con la empresa Exxon va a hacer un pozo para hacer la primera perforación en una zona donde los relevamientos sísmicos dicen que son altísimas las probabilidades de que haya gas natural y más eventuales las de que haya petróleo. En ese contexto, pero en un contexto donde además la región está muy complicada y las posibilidades de exportar, los saldos de exportación de gas natural a Argentina son más difíciles ahora que antes, es razonable insistir, enterrarnos, perdónenseme la vulgaridad, en un proyecto que claramente no tiene la rentabilidad demostrada o comprobada. Yo creo que lo primero es actuar con gran cautela. Veamos caminos, estudiemos soluciones. Pero hay que dejarlo stand-by o suspender, digamos, el proceso. Si el propósito es seguir estudiando de qué manera introducimos el gas natural a la matriz, a mí me parece bien. Ahora, yo creo que el gobierno no está en esa tesitura. El gobierno está en la tesitura política de no asumir que las cosas salieron mal y de, digamos, en algún sentido, levantar una especie de cortina de humo, transmitirnos a los uruguayos el concepto de que la obra no fracasó y que ahora va a continuar. Ahora, lo que pasa es que retirarse o abandonar el proyecto significa enterrar esos más de $100 y largo millones de dólares. Está bien, es cierto eso. Ahora, ¿qué conviene más? Asumir la realidad, imputar a pérdida, por lo tanto, realizar la pérdida, reconocer, bueno, recuperamos una parte, recuperamos 100 millones, perdimos lo que perdimos, pero por lo tanto, por lo menos no vamos a perder más en un proyecto que estaba destinado al fracaso y después con tiempo vemos qué hacemos. Acá hay un problema político, claro, que la ministra no termina de resolver. ¿Y esos 100 millones de dólares se cobran? Bueno, se supone que sí. Esos 100 millones de dólares, curiosamente, además ni siquiera estaban depositados en una cuenta. Lo que había era una carta de crédito con un banco europeo donde los plazos urgían porque además esa carta de crédito tenía fecha de vencimiento, que si yo mal no recuerdo era el mes de noviembre, ahora, el mes que viene. Ajá. Supongo que con esto el gobierno lo que ha logrado acelerar el proceso para poder... Acelerar el proceso, pero déjeme decirle algo. Creo que esta garantía de 100 millones de dólares también demuestra la falta de equilibrio en las prestaciones en este contrato de concesión que se firmó, que por eso yo siempre dije es un contrato leonino, porque mientras el Estado daba y sigue dando, porque eso no ha precluido, una garantía soberana del Estado, ilimitada, indivisible, que así se otorgó con la firma del entonces ministro Lorenzo, y ANCAP y UTE otorgaron una fianza solidaria en las mismas condiciones, absoluta y limitada. Mientras el Estado daba esas garantías para un negocio que en realidad tenía un valor de 3.000 millones de dólares, porque 1.150 millones era la inversión. El valor del negocio, de acuerdo al plazo y al canon, era cercano a los 3.000 millones. Bueno, mientras el Estado daba todo eso, el concesionario garantizaba la ejecución por 100 millones de dólares. Ahí me parece que hay claramente un desequilibrio que por lo menos llama mucho la atención. Bien. Diputado, le agradezco mucho por haber venido. Muy amable. A ustedes por invitarme, un placer. Gracias.